Los niños que viven en hogares pobres aumentarán en un 15% y millones deberán trabajar para contrarrestar la crisis económica del COVID-19, según reporta la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo. Según las proyecciones, esto se traducirá en 672 millones de niños afectados por la pobreza y se retrocedería 20 años en la lucha contra el trabajo infantil, que en tiempos de crisis se transforma en un mecanismo de supervivencia de muchas familias, según dijeron. Profundizamos en este tema, está en línea con nosotros Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, buen día, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea. Buenos días, Antonio. ¿Cómo están? Bien, gracias. Queremos conocer, del trabajo que hacen ustedes, que lo desarrollan hace tanto tiempo, y conocer más o menos, en particular en el contexto de la pandemia, no sé si tienen datos o una idea formada respecto, no sé, pues del trabajo infantil y la pobreza en particular durante este tiempo. Sí, yo creo que lo primero que hay que contextualizar es que en Chile existe prácticamente 1 millón de niños que están en situación de pobreza, mientras las estadísticas básicamente sitúan los niveles de pobreza entre el 11 y el 12% cuando hablamos de ingresos, 20% cuando hablamos multidimensional. Estamos hablando en el caso de los niños más del doble. Y si tú naciste en la Araucanía, estás en una condición de mayor probabilidad de ser pobre y de estar desconectado de muchos de los servicios que hacen que te sitúen en un contexto de exclusión social. Por eso que la población infantil es probablemente el grupo más afectado por las situaciones de pobreza, el grupo que más se afecta en tiempo de recesión, y claramente hoy día estamos en una situación económica que sobreviene a la crisis sanitaria, que finalmente va a afectar estos factores de riesgo, donde el ingreso familiar está cayendo o va a caer, especialmente en sectores de altísima vulnerabilidad y de exclusión social, que están desconectadas de la oferta pública, que están desconectadas de los apoyos sociales, y que va a generar, como ha pasado en otras crisis económicas, que aumente el trabajo infantil. Generalmente se estima que por cada punto de aumento en la pobreza aumenta 0,7 puntos el trabajo infantil, y eso lleva a generar una estadística. Si en Chile desde la EANA del 2012 se estimaban en alrededor de 219.000 niños que estaban en situación de trabajo infantil, se estima que aproximadamente con la proyección del COVID deberíamos tener 30.000 casos adicionales. Ahora, considerando que las estadísticas están hasta el año 2012, o sea, aquí hay que hacer una proyección. Hay situaciones que han pasado del 2012 a la fecha que todavía no están registradas, más aún cuando hablamos de las peores formas de explotación sexual, como la explotación sexual comercial infantil, las peores formas de trabajo infantil. Fíjate que las estadísticas datan del año 2004, que también la hizo la OIT en su oportunidad, y que hablaba de que en Chile había más de 4.000 niños en situación de explotación comercial infantil. Eso sobreviene muchas veces después de las crisis económicas, pero también es un factor estructural que tiene que ver con otras variables, con una inmigración no fiscalizada, que también donde finalmente también hay desarrollo de proyectos económicos, donde aumentan los ingresos, donde no hay cuidado ni protección de los niños, donde no hay prevención, donde un sistema de protección no está cumpliendo esa realidad. Entonces, las estadísticas hoy día, y particularmente en este grupo de peores formas de trabajo infantil como la explotación sexual, pueden estar perfectamente subdimensionadas, y la crisis económica puede tener un efecto muy importante en su crecimiento. Cuando hablamos de trabajo infantil, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es trabajo infantil? ¿Cuáles son lo que hacen los niños y niñas y adolescentes en este país, digamos? Porque en otros países es distinto. Pero acá. Mira, el concepto que básicamente maneja la OIT para todo el análisis internacional es que todo trabajo que priva a los niños de poder vivir su infancia, su potencial, que atenta contra su dignidad, que perjudica su desarrollo físico, psicológico, que no le permite acceder, por ejemplo, a la escuela, que limita sus posibilidades de asistir a clases, o que impulsa que abandone las clases de manera temprana, o que además tenga que llevarse con una sobrecarga de trabajo importante, con riesgo emocional, con riesgo físico.
Nosotros acá en nuestro país adicionalmente establecemos que todo trabajo es ilegal bajo los 15 años. Salvo muy contadas excepciones autorizadas por los tribunales de familia y obviamente con autorización de los padres. Pero desde los 15 a los 18 años se establece una regulación del trabajo infantil que no se considera como tal. Cuando uno mira el contexto internacional, lo que se busca es la erradicación de este otro trabajo infantil, aquel que no está regulado, que atenta contra la escolarización, que atenta contra el desarrollo físico y emocional. Y hay otro tipo de trabajo, que es el trabajo que desempeñan, por ejemplo, los chicos que trabajan en un supermercado, los chicos que realizan algunos tipos de servicios que no atenten contra su nivel escolar o que no atenten contra su realidad física. Eso solo está regulado entre los 15 y los 18 años, con autorización de los padres, con un máximo de 30 horas semanales y con días de descanso, festivo, etcétera, y con contrato. Por eso te pregunto, pero esa no es la situación de cuando hablamos la mayoría de los niños en nuestro país. A eso voy. Por eso te pregunto en Chile, porque no sé, si uno extrema la situación en África, a lo mejor son niños que trabajan en minas, ¿me entiendes? Entonces, en Chile, ¿qué hacen los niños que se consideran que están haciendo trabajo infantil? Y aquí te hago la pregunta con respecto, por ejemplo, las niñas. En general, en sus casas son aquellas que se hacen cargo de las labores del hogar, muchas veces. Por supuesto. Y sus hermanos menores. Hecho, ¿eso es trabajo infantil? ¿Y por qué no lo consideramos o no lo vemos como trabajo infantil, por ejemplo? Andrea, una súper buena pregunta, porque generalmente cuando hablamos del fenómeno de trabajo infantil predomina la presencia de los niños, y sin embargo tiene mucho que ver con todo lo que está invisibilizado en el trabajo dentro de la casa, cuidando a los hermanos, cocinando, haciendo labores pesadas, etcétera, que también es trabajo infantil. Por supuesto que es distinto cuando está con supervisión de padres, cuando tú le das una responsabilidad a los niños dentro de la casa, etcétera, pero no es la realidad en muchos de los casos, y eso está subregistrado. Ahora, en Chile, los casos de trabajo infantil, especialmente aquellos que son de carácter ilegal, que van en contra de lo que debería ser el normal desarrollo de un niño, especialmente los niños que están entre 5 y 14 años, que se desarrollen en actividades como el comercio, en algunas actividades como la construcción, en actividades que son físicamente expuestas, que significa que los niños no van a ir al colegio, significa que van a portar, por ejemplo, peso sobre su espalda, o que van a hacer acciones que de alguna forma solamente deberían hacer los adultos. También niños que trabajan en entornos o en ambientes donde puede haber un riesgo de su salud emocional, por ejemplo, los que trabajan en una botillería, los que trabajan en un club de ¿cómo se llama?, de entretención nocturna, etcétera. Todos esos casos claramente atentan contra el normal desarrollo del niño, y por lo tanto el legislador ha establecido que corresponden a trabajo infantil, que deben ser erradicados. Sin embargo, hoy día todavía subsiste, y prácticamente de los 230.000 que hoy día registran como trabajo infantil, más de 150.000 están en situación de riesgo físico, y ahora, eso es gravísimo. También el tema de nuestra recesión económica va a impactar a los niños. ¿De qué manera? Porque tú hablas de esta pobreza multidimensional. Entonces, para explicar un poco, que es niños que se van a alimentar mal, niños que van a dejar el colegio. ¿Qué es lo que pasa con...? Hay muchas familias que de la clase media pasaron a la pobreza. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? Hay varios elementos, Andrea. Un primer punto es que en muchos de los hogares no hay dos cuidadores, no hay dos personas que estén a cargo de los niños, que pueda uno salir a trabajar y el otro pueda cuidarlos, preocuparse de que están haciendo su tarea. Esa no es la realidad de muchos hogares que hoy día están en una situación de vulnerabilidad y exclusión social. Ya solo considerando que muchos papás tienen que viajar 2 horas y media a sus puestos de trabajo, donde hoy día, incluso en cuarentena, están teniendo que salir porque necesitan trabajar, que necesitan ir a la feria, necesitan ir a la cola, a poder vender, a tener la subsistencia diaria. Empieza a pasar de que los niños, de alguna forma, estando bajo no el cuidado parental, no el cuidado de la escuela, porque las escuelas hoy día están también en cuarentena, empiezan a desarrollar algunas actividades de carácter informal para llevar algunos pesos a la casa o mantenerse ellos en aquellos gastos que son necesarios. Algunos se van a la cola, venden cosas, otros ya ayudan a los papás a lo mejor en la feria,
etcétera. Otros salen a la calle a pedir plata y eso se ha estado viendo durante este último tiempo. Y eso ya empieza una situación súper compleja porque ahí es donde se abren todos los espacios de vulneraciones. La deserción escolar, una cosa es que los niños empiecen a faltar algunas clases, etcétera, pero ya cuando tú desencadenas un proceso de deserción escolar, cuando un niño ya sale del colegio y no vuelve, se expone a muchas vulneraciones de derechos. En estudios internacionales se establece a la deserción escolar como un factor que aumenta en un 40% el involucramiento delictivo temprano. Por lo tanto, no olvidemos de que afuera está el explotador, afuera está el delincuente, afuera está el que quiere involucrar a un niño que es inimputable en sus delitos. Entonces, operan todas estas mafias esperando este grupo de niños que hoy día van a salir a la calle para tratar de llevar unos pesos a su casa y se van a encontrar con todos estos factores de riesgo. Una parte va a terminar iniciando trayectorias delictivas, otra parte va a estar exponiéndose gravemente a otras vulneraciones, a problemas físicos, a problemas emocionales, porque va a estar tratando de resolver una situación de menor ingreso en su familia. Marcelo, estamos conversando, ustedes escuchan a Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. El desarrollo del año escolar en el contexto de la pandemia, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen? ¿También va a provocar deserción? ¿Cómo están viendo ese tema ustedes? Sí, ya la realidad que tenían los colegios particulares, los subvencionados con los colegios públicos, era de una tremenda desigualdad. Si ya lo que veíamos los resultados en la PSU, en el SIMS, etcétera, lo marcaban profundamente, la pandemia solo va a tender a agudizar esos fenómenos, solo va a tender a agudizar la desigualdad, toda vez que la respuesta que se ha dado frente a la pandemia es la educación de carácter remota. Hay sectores de extraordinaria vulnerabilidad donde ni siquiera penetra el Internet, donde estamos en comunas donde la tasa de conectividad es inferior a 1/3 de las comunas de la zona oriente. Y por lo tanto, los pocos que tienen acceso a Internet, de esos, ¿cuáles son realmente los niños que hoy día van a estar en esos sectores pudiendo cumplir con las exigencias de este año escolar? Creo que lo que vamos a notar va a ser un aumento en la brecha de los resultados de la educación pública versus la educación privada y fundamentalmente en sectores específicos, en comunas que hoy día claramente están más excluidas que nunca, porque si antes estaban excluidas con los factores asociados a los servicios físicos, también hoy día están excluidas con los factores asociados a la conectividad que les permitiría tener algo de normalidad en medio de esta pandemia. Por eso yo creo que los datos, las estadísticas futuras que van a estar habiendo en materia de educación nos van a mostrar eso, un aumento en los niveles de desigualdad. ¿Y qué pasa también aquí, para ir terminando también, qué pasa con estos niños en contexto, niños, niñas y adolescentes, la verdad, en contexto de vulnerabilidad y la relación con el narcotráfico? ¿Qué pasa ahí? Mira, el narcotráfico siempre se ha nutrido de los espacios de vulnerabilidad. No es raro, esto no es efecto de la pandemia, esto es efecto de la exclusión social que han estado viviendo durante muchos años. El narcotráfico distingue la oportunidad de poder capturar a los niños que sean menores de 14 años, que sean inimputables, los empiezan a desarrollar como soldados, los empiezan a desarrollar como personas que van transportando la droga. En algunos casos es peor porque la hacen consumidores y los transforman en verdaderos zombies que desarrollan la actividad delictiva a cambio de droga. Ellos están hambrientos de esta posibilidad. El narcotráfico hoy día está limitado en las poblaciones y en los sectores barriales o territoriales, no solamente en las poblaciones, también en el barrio alto. Está limitado porque evidentemente hay un control policial, evidentemente hay un control militar. El narcotraficante está desviando la mercadería del microtráfico hacia sacarla hacia afuera, porque precisamente son los espacios que no están cerrados frente a esta pandemia. Pero claramente hoy día el narcotraficante lo que está haciendo a nivel territorial es cambiar los tipos de delitos sobre los cuales sostiene su matriz económica. Es decir, lo involucra en actividades como robos durante la mañana, o lo involucra en actividades como, el asalto a cajero automático, el asalto a farmacia, el asalto a los buses, etcétera. Es decir, hoy día el narcotraficante, para sostener su matriz económica, ha tenido que desarrollar los negocios alternativos
dado que la disponibilidad de droga hoy día se está concentrando a poder sacarla hacia los mercados mayoristas durante la pandemia. Y por eso que ha tenido una acción muy decidida de reclutar a la mayor cantidad de niños que estén en una situación de vulnerabilidad. Por eso que, sin tener estadísticas sobre la mesa, lo que nosotros vemos como fundación, nosotros trabajamos en territorios de alta vulnerabilidad social, de exclusión social, hemos seguido trabajando con nuestra gente en los territorios durante la pandemia para poder apoyar a esas familias. Hemos visto un surgimiento de estos espacios donde niños están saliendo, se están involucrando en situaciones delictivas. No tenemos las estadísticas porque todavía no hay estadísticas levantadas, pero tenemos la percepción de que han aumentado los factores de riesgo, y eso, mientras no haya factores protectores importantes desde el Estado, desde las familias, desde las comunidades, vamos a encontrarnos con que va a seguir en el tiempo y va a seguir creando un espacio de vulneración potente, mientras tampoco hoy día hay soluciones efectivas respecto de los sistemas de protección a la infancia. Muy bien, queremos darle las gracias a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, por contarnos sobre este tema. Muchas gracias, Marcelo, que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Saludos. Adiós.